Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados, por Radio USEC. Bienvenidas y bienvenidos, estamos en nuestro quinto programa de nuestra 23ª temporada. Es un programa muy especial, es el primer programa con más de un invitado. Hoy nos reunimos aquí en torno a la figura de la obra literaria del narrador chileno Luis Gutiérrez Infante. Ustedes se preguntarán por qué. Porque hace muy poquito que él nos dejó, el 26 de junio de este año, y el 10 de noviembre, hace 12 días atrás, hubiésemos estado aquí celebrando con él su cumpleaños número 58. Así que en su memoria y en el legado literario que nos deja, doy la bienvenida a los 4 invitados esenciales en nuestra comunidad de lectores en tránsito y que tienen una vinculación muy especial con Luis Gutiérrez Infante. Primero quiero recordarles que Lecturas Asombrosas a través de Radio Universidad C es una iniciativa de lectores en tránsito, la comunidad hispanoamericana de lectores en tránsito. Antes de conocer a quienes nos acompañan, quiero presentarles brevemente quién fue en vida nuestro narrador chileno. Ahí ustedes lo ven, Luis Gutiérrez Infante. Ahí está. Luis Gutiérrez Infante nació en Santiago de Chile en 1964. Fue profesor de lengua y literatura. Escribió artículos sobre literatura y rock en algunos medios de prensa de su país. Entre ellos, el desaparecido diario La Época y revista Rock Clásico. Publicó los libros Jóvenes Narradores Chilenos, Estudio y Antología de la Nueva Narrativa en el año 92, Nunca se sabe, Cuentos, en 1994, Alzheimer, Cuentos, 1999, La Ruta de los Cisnes, Cuentos del año 2010, declarado recurso educativo, y La Ciudad y la Furia, Cuentos 2010, declarado recurso educativo por el Ministerio de Educación de Chile. A Dónde van, su primera novela, el 2014, y Café Caribe, Cuentos del año 2019. Algunas de sus publicaciones fueron presentadas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en la Feria Internacional del Libro de Santiago. Completa su trilogía de ficciones urbanas, integrada además por La Ciudad y la Furia y Café Caribe, su última publicación, Café Caribe, publicada el año pasado, a finales del año pasado, por Aquí en La Luz de lo Invisible Ediciones. Luis se consideraba un cuentista, un narrador que adscribió al realismo sucio, al realismo psicológico y al minimalismo. Y se consideró también un cronista de época cuya mirada se focalizaba en la ciudad y su atmósfera emocional. Así que en el recuerdo de este gran narrador chileno, vamos a comenzar este programa agradeciendo la presencia de Cristina Mars. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Hola a todos, muy bien, muchas gracias. Qué rico estar acá celebrando a mi querido profe, como yo le llamaba. Así que les agradezco mucho, te agradezco mucho a ti y feliz de estar acá con los demás invitados para poder homenajearlo. Gracias, Cristina. Voy a contarles que Cristina Mars nació en 1969, es de Santiago de Chile, de profesión publicista de la Universidad Diego Portales, escritora de novela, cuento y poesía. En el 2014 publicó la novela A 30 segundos del paraíso. Ha participado en antologías de fantasía, ciencia ficción y terror, tales como Poliedro 6, Confinamiento, Claros Oscuros y Proyecto USER. Historias asombrosas de gatos 1 y 2, y Thatcher y otros ruidos, libro de cuentos junto al escritor chileno Armando Roselot.
Sus últimas publicaciones son el cuento Zombie Queen, que aparece en la antología Carnívoras Género Z, escrita por mujeres chilenas, y el poema Predestinación Maldita, publicado en Revista del Terror, es edición digital con temática vampírica. Sus relatos breves, que pueden encontrar publicados en revistas de Chile y Uruguay, Hecatombe, Cicatrices e Innovación, Gatos en la Música. Actualmente sigue escribiendo y participando en diversas antologías del género del terror, así que bienvenida, Cristina. Muchas gracias. Bienvenido desde Santiago de Chile, un cálido abrazo hasta Bello, ahí cerquita de Medellín. Bienvenido, Juan Carlos Fonegra, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias, Ángeles, por la invitación. Qué honor estar en tu programa y qué rico compartir con los otros invitados, Cristina, José, Pablo, y poder hablar de Luis Gutiérrez Infante. Gracias, Juan Carlos. Les cuento que Juan Carlos Fonegra Rendón tiene 38 años y, como ya comenté, reside en el municipio de Bello, ahí en Colombia. Es licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia. Le gusta la literatura, el cine, compartir con su familia, sus amigos, disfruta de programas radiales, culturales y las caminatas. Ojo con esto, es el fundador y coordinador del Club Aquelarre, inaugurado en junio del año 2012. Este año cumplieron su 10º aniversario. Tiene una vasta experiencia en la literatura y la lectura en voz alta, que según Juan Carlos permite ampliar conocimientos, conocer diferentes perspectivas, manifestar emociones y crear textos y construir lazos de amistad. Actualmente es docente rural en la institución San Félix, en su ciudad, en Bello, con estudiantes de secundaria. Y por supuesto fomenta en sus estudiantes el gusto por los libros mediante la lectura en voz alta. Así que bienvenido, Juan Carlos, y muchas gracias. Maestro Muchas gracias, es un honor. Maestro José Peterman, ¿me escucha bien? Maestro, ¿está por ahí? Tenemos ahí un poquito congelado al maestro José Peterman. Mientras regresa voy a contarles quién es él. José Peterman Oliva, poeta y profesor de Estado en castellano de la Universidad de Chile, por supuesto es un escritor chileno. Cursó además las carreras de licenciatura en Filosofía, mención Literatura, Departamento de Estudios Humanísticos y Magíster en Literatura, ambas en la Universidad de Chile. Fue corrector de estilo en Editorial Santillana y coautor de textos didácticos de lenguaje para enseñanza básica en la misma editorial. Se ha desempeñado como profesor de castellano en el Liceo Experimental Manuel de Salas, en el Colegio Suizo, en el Colegio Alemán, profesor de literatura infantil en la Universidad del Pacífico, profesor de literatura y expresión escrita en la Universidad Andrés Bello y en otras instituciones de enseñanza superior. Después de 42 años de ejercicio de la labor docente, publicó su primera novela en diciembre del año 2017, Páginas de Letras del Diario de México. En este libro ha reunido sus creaciones y es un gran colaborador también en Lectores en Tránsito. Maestro, ¿logra oírme? This meeting is being recorded. Bienvenido entonces el maestro José Peterman. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido a Lecturas Asombrosas. Estoy muy bien, muy agradado de compartir con mis colegas y el momento de recordar a un gran amigo. Gracias, maestro. Y concluye este cuarteto de invitados nuestro esencial amigo casandino que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Pablo Di Marco. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar hoy aquí.
Hola María, ¿cómo estás? Es un gusto enorme. Un saludo muy grande a todos. Muchas gracias. Pablo Di Marco nació en Buenos Aires en el año 1972, autor de las novelas Las horas derramadas, Tríptico del desamparo, Espiral y Cuando éramos tres, autor del libro de entrevistas Un café en Buenos Aires, conversaciones con escritores, lectores y libreros, que se publica digitalmente y también en papel en la revista Libros y Letras, revista Literatura de Colombia y América Latina, para que ahí lo noten. Ha sido premiado en España con el 21º certamen literario Ategua y en Colombia con la 13ª Bienal Internacional de Novela José Eustacio Rivera. Sus libros son publicados en Argentina, España y Colombia, y yo tengo la fe que muy pronto también en Chile vamos a disfrutar ahí de todas sus historias. Así que bienvenido, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a vos, María, es un honor. Bien, como estamos aquí en torno a nuestro narrador chileno Luis Gutiérrez Infante, en esta especie de celebración con ustedes y con nuestros seguidores, quiero consultarles a todos en general, de que hagamos esta especie de mesa redonda, ¿cómo conocieron a Luis y a su literatura? Voy a iniciar con Cristina, para que nos cuente. Bueno, la historia con el profe Luchito es bien curiosa porque yo en algún instante en este ambiente literario de Santiago había escuchado su nombre, sin embargo nunca le había puesto la atención necesaria en el fondo. Y cuando nos hicimos compañeros de trabajo en el colegio, ahí lo primero que me dijeron así, yo llevaba, no sé, un día o dos, y me dijeron, en este colegio hay un destacado exponente de la literatura nacional. Así que ahí me empezó a picar el bichito, me lo presentaron, empezamos a ir a almorzar juntos, pasábamos harto tiempo conversando, y además también nos unía algo bastante distinto, que es la música rock, el rock clásico. Entonces también teníamos conversaciones de música, nos entreteníamos harto. Así que por ahí yo comencé a ya tener más conciencia de lo que era la narrativa de Luis Gutiérrez. En el año 2019 fue. El año 2019. Gracias, Cristina. Voy a hacer la misma pregunta a Juan Carlos, que está en Colombia. Cuéntanos cómo fue conocer a Luis Gutiérrez Infante y su literatura. Claro que sí. Bueno, acá en Bello tenemos el Club de Lectura Aquelarre, del cual soy el coordinador. En el año 2020, por temas de la pandemia, tuvimos que reunirnos de manera virtual. Conocí primero a Ángeles por medio de un amigo, Emilio, y Ángeles, ante una propuesta de una de las chicas del club, de Lady, la propuesta consistía en grabar un audio diario para compartir por WhatsApp y hacer más llevadera la pandemia. Yo le pedí el favor a los amigos y conocidos que se encargaran de un día al mes para compartirnos un audio, un cuento, un poema, lo que quisieran. Y tuvimos la fortuna de que entre los audios que Ángeles nos mandó en esos meses, uno de las emisiones, de las grabaciones, fue Hora de volver a casa de Luis Infante. Esa fue la oportunidad. Ya ella me dijo que era un escritor muy conocido en Chile, muy admirado por ella, amigo de ella, y afortunadamente concertamos una entrevista para el Club de Lectura, de la cual les hablaré ahorita más adelante. Entonces fue una oportunidad de no solo conocer ese relato, sino otros por medio de Ángeles, que nos compartió en PDF, y ya cuando conversamos con Luis, ampliar la mirada que teníamos de él. Sí, gracias Juan Carlos, recuerdo que eso fue muy bonito porque además el club, para que ustedes sepan, es un club que se reúne todas las semanas, y leen a los autores de forma completa. Es decir, si leen a Isaac Asimov, se leen todo lo de Isaac Asimov, así que, y es un club muy abierto, que a pesar de que volvieron presencial, también tienen el enlace por Meet de quienes quieran unirse. Ahí vamos a dar el contacto de Juan Carlos y del club, así que muchas gracias Juan Carlos. Maestro, ¿me escucha?
Maestro Peterman. Algo le pasó al maestro, así que voy con Pablo, de que nos cuentes por mientras. Bueno, yo no tuve la fortuna que tuvieron ustedes, como me hubiera gustado tener la suerte que tuvo Cristina. Llegó a mí recién con la publicación de este libro, así que le tengo que agradecer a Ken que haya llegado este autor a mi vida. Pero no me reclamo demasiado, así como creo que no existen los escritores tardíos, tampoco existen los lectores tardíos. Los escritores llegan a nuestra vida cuando tienen que llegar, y el autor de Barvenecia llegó a mi vida con este libro, y muy feliz me siento de que así sea. Gracias Pablo. Además ustedes, aunque no se conocieron personalmente, tenían ahí conversaciones virtuales a través de Lectores en Tránsito, se apoyaban mutuamente en las actividades y en las presentaciones, así que eso también se agradece. Estamos con problemas de conexión con el maestro, lo vamos a esperar, de que no se impaciente, a ver si regresa, y vamos a seguir conversando. También una pregunta general para todos: ¿qué características pueden referir, tanto como lectores y escritores, a la literatura de Luis Gutiérrez? Cristina. Ay, para mí igual es como un poquito complicado porque yo soy una aspirante escritora nomás, entonces como que no estoy muy en la parte así como más estudiosa del tema, pero a mí lo que me llamó la atención de su escritura, principalmente con Barvenecia, que fue el primer libro que leí, que todo como el hilo conductor es a través de lugares, de descripción de lugares, ¿cierto? De todo esto de ir conectando un espacio que al final se vuelve un personaje también de la historia. Y eso para mí es una característica súper especial porque me hace querer descubrir más, querer leer más, querer finalizar la historia que estoy leyendo. Eso como lectora te puedo conversar del tema, que es lo que me llamó la atención de él. No sé si me escucharon. Estás muteada, Ángeles. No puedo creerlo, dije todo sin... De nuevo, agradecer a Cristina por su respuesta, porque es muy valiosa tu mirada como lectora, y en espera de que el maestro pueda solucionar el problema de conexión, voy con Juan Carlos para que nos cuente su apreciación de la narrativa de Luis Gutiérrez. Gracias. A mí la verdad me ha encantado mucho la escritura de Luis, haciendo un análisis, digamos, general. Considero que hay muchísimas características en sus relatos. Sobre todo destaco el tema del juego. En la entrevista que tuvimos con Luis, él nos decía que para él la literatura era un juego. Y lo decía en el sentido, que yo creo que todos lo notamos, por ejemplo, los finales abiertos, los finales sorpresivos, también la manera como va referenciando autores modernos y clásicos, unas veces directamente, otras veces indirectamente. Las citas, por ejemplo, que Cristina hacía, literarias, musicales, artísticas, pero no solamente es por citar, sino que hay todo un, digamos, un juego de espejos, un juego de cajas chinas en cada una de las referencias que él va dando. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el relato Cómplices, que es muy interesante, un profesor, digámoslo así, se enamora de una estudiante muy menor, podría ser su hija. Sin embargo, al final del relato nos damos cuenta que esa chica solamente existió en la imaginación de él, ¿cierto? Pero uno toda la historia va convencido que están juntos. Y cuando uno se pone a analizar detenidamente el relato, cuando hace una relectura, porque creo que con Luis Gutiérrez es necesario hacer esa relectura y se degusta mucho más, cuando uno hace la relectura se da cuenta que él iba dejando un montón de pistas
para mostrarnos que realmente él estaba jugando con la literatura. El mismo profesor escritor del cuento, así como Luis Gutiérrez. Así vemos, por ejemplo, que en algún momento el profesor escritor tiene un nombre distinto al de pila, la chica también, Martina, se pone un nombre, Laura Avellaneda, y esos nombres corresponden a personajes de la novela de Mario Benedetti, La Tregua. Entonces es súper interesante la manera como él relaciona eventos de otros libros en los suyos, e incluso se cita. Uno lee cuentos de él donde él mismo cita cuentos que están en otros libros. Entonces me parece fabuloso, por ejemplo, esa parte del juego y los finales inesperados. Pero habría muchas características, por ejemplo, el tema de lo urbano, personajes cultos, el tema del desasosiego que tienen esos personajes a veces, la realidad, pero mejor dejo que Pablo y José amplíen la lista. Muy bien, Juan Carlos, me encantó esa visión. Voy a releer Cómplices con esa observación tuya del juego. Voy a ir con Pablo y luego con el maestro para que nos hablen de las características narrativas de Luis Gutiérrez Infante. Pablo. Mira, María, una de las cosas que más rescato en la escritura de Luis es el equilibrio. Yo creo que escribir bien es decir la mayor cantidad posible de cosas con la menor cantidad posible de palabras. Pero si llevamos esto que yo te digo al extremo, podemos caer en la frialdad. Y Luis jamás cae en la frialdad. Luis dice la mayor cantidad posible de cosas, con la menor cantidad posible de palabras, y siempre es cálido. Y lograr ese equilibrio es tremendamente complejo. Y es una de las primeras cosas que yo noté y admiré de este libro Barvenecia. Y rescato lo que dijo Juan Carlos y también lo que dijo Cristina. Lo que dijo Cristina es muy cierto. Toda trama sucede en un entorno, y ese entorno muchas veces, si el escritor sabe hacerlo, se puede volver un personaje en sí mismo, un personaje muy rico. Eso lo maneja muy bien Luis. Me encanta que lo haya anotado Cristina, y creo que somos muchos los que lo notamos. Y lo que dijo Juan Carlos también es cierto. El modo en que Luis enriquece, no quiero decir enriquecía, enriquece sus libros en base a citas, pero jamás con el fin de querer mostrarse como erudito frente al lector. Jamás. El único fin que él tenía a la hora de sumar estas citas y nombrar autores y músicos era el único fin que tiene que existir, que es enriquecer el texto. Así es. Súper lúcida tu apreciación, Pablo, agradecida por ello. Y nos vamos con el maestro, José Peterman, de que nos diga qué características él ve en la narrativa de Luis. Maestro, lo escuchamos. Maestro. ¿Nos escucha? Sí. Sí. Bien, vamos a esperar que el maestro pueda conectarse. ¿Maestro, me escucha? Maestro, si me escucha bien, apenas puede integrarse, me avisa. ¿Ya? Vamos, como ya se habrán dado cuenta, nuestros invitados han tenido la posibilidad ya de disfrutar y de leer Barvenecia. ¿Qué es lo que más pueden destacar de este libro de 9 relatos que componen Barvenecia? Chicos, Cristina. Bueno, voy a volver a hablar desde el punto de vista de la lectora. Evidentemente, al ser santiaguina, muchos de los lugares que él describe yo los conozco. He estado ahí en algunos bares de música, ¿cierto? De música en vivo. El Bar Venecia lo conocí.
muchos de los espacios que él describe y utiliza como entorno y como ciertos personajes, como decíamos anteriormente, me dan como nostalgia a mí como lectora, porque viví historias también de mi vida dentro de esos espacios. Entonces, para mí lo que más destaca es ese tema como de la nostalgia, del recuerdo, me acuerdo que también tuve una historia en este espacio. Eso es lo que yo más rescato de este bendito libro maravilloso que nos dejó mi querido profe. Gracias, Cristina. Vamos con Juan Carlos. Bueno, sería difícil uno quedarse con solo un aspecto para destacar, porque realmente el trabajo que hizo Luis Gutiérrez en el libro es de admirar. Pues en el prólogo incluso se dice que es un trabajo sesudo, a conciencia, a fondo, y se nota. Basta leer un solo relato para uno darse cuenta de eso. Sin embargo, yo me quedaría con el asombro. ¿Cómo no asombrarse, por ejemplo, uno cuando termina de leer Hora de volver a casa, o Si quieres yo conduzco, ¿cierto? Como se conocía antes, la primera parte del relato, cuando uno se da cuenta que no estaba hablando con la amada, sino con la hija, ¿cierto? ¿Cómo no asombrarse cuando uno termina de leer Línea Amarilla y se da cuenta que no fue un suicidio, sino más bien casi que un asesinato, ¿cierto? En el metro. Y así pasa con cada uno de los relatos. Nos ocurrió, por ejemplo, leyendo en el club de lectura Gato Negro, la historia del fotógrafo que quiere inmortalizar esas fotografías en las redes, y analizando, porque yo ni siquiera lo habíamos dado cuenta en la primera lectura, pero volviendo sobre ella, nos dimos cuenta que de alguna manera quien narra es Vicente Huidobro, que era uno de los personajes citados en el libro, pero como porque el fotógrafo fue a ese lugar y tomó unas fotos, pero pues era un asombro darnos cuenta realmente que el narrador era Vicente Huidobro. Y así con cada una de las historias, con la abuela que se fue con ya entrada en años, crea una relación por Facebook, por ejemplo. Entonces, por ese lado, el hecho del asombro que generan las historias, pero también el asombro que tiene uno ante el lector, ante el personaje culto, que dice toda esa cantidad de citas, toda esa cantidad de autores, ante el escritor mismo, porque realmente, como lo dijiste ahorita, Ángeles, tiene una formación muy buena en música y en literatura, y ante el asombro de la literatura misma. Gracias, Juan Carlos. Maestro Peterman, ¿me escucha bien ahora? Cambié de computador. Muy bien. Valió la pena esperarlo. Quisiéramos saber su visión de la narrativa en específico de Barbenesia. Por favor, si es tan amable. Claro. De Barbenesia, la que completa la trilogía sobre la ciudad y que empieza ya hace varios años con La Ciudad de la Furia. Y hay un aporte interesante, el hecho de que estamos acostumbrados a revisar estos vaivenes en la vida de Luis en su visión autobiográfica, en la narrativa, y que aquí hay unos aspectos interesantes en estilo y también en la parte ideológica. En algunos cuentos el estilo tiende hacia el humor, hay un acercamiento a la comedia más que a la tragedia, que eso es interesante, y llama especialmente la atención en Barbenesia dos cuentos del Barbenesia, y especialmente el cuento final, que es el reencuentro del amor, la ilusión, la luz después de la caída. Eso es muy interesante poder analizarlo con respecto a las obras anteriores. Gracias, maestro. ¿Y Pablo? Bueno, voy a ser crudo y directo en exceso. Creo que lo mejor que nos regala Luis es un buen libro. Yo creo que nosotros 5 que estamos acá, como todas las personas que nos están escuchando, si estamos acá es porque ante todo somos lectores, amamos los libros. Y creo que pese a eso, si somos muy sinceros,
nos vamos a encontrar con que muy a menudo nos aburrimos cuando leemos libros de literatura contemporánea. E imagino que más de una vez nos preguntamos por qué nos pasa eso. Y la respuesta es bastante sencilla. Sucede esto porque se publica una gran cantidad de libros que jamás debieran haber sido publicados. Se publica mucho libro pobre, mucho libro mediocre. Y cuando nosotros como lectores leemos 1, 2, 10, 20, 50 libros, como estos que te acabo de mencionar, llega un punto que sentimos que de a poco nos vamos alejando con aquel lector que supimos ser, con aquel lector niño que se enamoró de los libros. Libros como este, como Bar Venecia, nos vuelven a reconectar con aquellos chicos que fuimos, que nos enamorábamos leyendo Mujercitas, a Verne, a Salgari, aquellos clásicos de la colección Robin Hood, aquellos libros que no nos queríamos dormir, que mamá nos decía, Pablo, apaga la luz que mañana te tenés que levantar temprano, y uno seguía leyendo al lado de la lucecita sin que mamá se entere. Creo que ese es el mayor mérito de este libro, reconectarnos con aquel lector que fuimos enamorado de los libros hermosos. Gracias, Pablo, por esa mirada tan acuciosa. Voy ahora con la ronda de preguntas personales y voy a partir por el maestro, para que no nos vuelva a dejar ahí colgados. Quiero decir que tuve la oportunidad de conocer al maestro a través de Luis Gutiérrez Infante y pude ver que no solo los unía la pasión por la literatura, por la escritura, sino que también una amistad muy bonita. Y a partir de esa amistad también la noción que cada uno, tanto Luis tenía del maestro como el maestro de Luis. Entonces, maestro, quiero preguntarle, ¿cómo definiría usted brevemente la obra literaria de Luis? Recordemos que nos dejó 7 libros, incluido Bar Venecia. Bien. ¿Te refieres a la relación personal con él y la literatura? Sí, sí. La amistad con Luis parte de nuestros encuentros como profesores, docentes en el preuniversitario Pedro de Valdivia, hace más de 10 años, y entonces en algún momento él tímidamente me ofrece un libro que se llama La ciudad de la furia, que lo quiso compartir, y empezamos a comentarlo, me pareció muy interesante, la visión que él tenía a propósito del sentido de la ciudad, las peripecias que ocurren en la ciudad, y eso permitió que intercambiáramos textos, intercambiáramos intereses, especialmente en relación a la literatura chilena y literatura hispanoamericana, y ahí coincidimos en varios gustos, y coincidimos también en el hecho de que en mi literatura yo incorporo ciertas características que también él estaba incorporando. Eso entonces ha tenido un proceso, o tuvo un proceso bastante largo, que nos llevó, por ejemplo, a visitar el Museo de Vicente Huidobro en Cartagena. Hicimos un viaje por un día muy completo, muy anecdótico e interesante, y que nos sirvió para, además, el poder insistir, releer la importancia que tiene para la poesía Vicente Huidobro y el creacionismo. Y también insistimos en poder compartir ciertas relecturas que son las relecturas hispanoamericanas y cómo nos podríamos sentir identificados, él y yo, con aquellos autores que considerábamos favoritos, desde Manuel Rojas, entre los chilenos José Donoso, que nos impacta mucho en lo que significa la vivencia y la filosofía existencial, y también los hispanoamericanos Cortázar y Vargas Llosa, y también pudimos poder compartir este mundo real maravilloso de García Márquez. Esos son algunos de los recuerdos que tengo en relación a nuestros encuentros en la literatura. Gracias, maestro. Voy con Juan Carlos. Él es, como dije antes, creador y fundador del Club de Lectura Aquelarre, y aquí quiero darle un agradecimiento porque en mayo Juan Carlos recibió autografiado Bar Venecia, y en octubre
me comenta él de que han empezado a leer Venecia en el club. O sea, se ha leído en Colombia, se están leyendo los relatos en voz alta. Cuéntanos, Juan Carlos, cómo ha sido esa experiencia para el club de leer los relatos de Luis. Claro que sí, realmente ha sido una experiencia muy, muy bonita. Hasta el momento llevamos 3 relatos: Línea Amarilla, Gato Negro y Cómplices. Y siempre ha generado, por ejemplo, al inicio, una extrañeza, porque obviamente es un contexto distinto Chile a Colombia, entonces los lugares, los autores que nombran, etcétera. Pero aún así, uno quiere continuar leyéndolo hasta que captura, digámoslo así, la trama. Y como decía ahorita, y cuando llega el momento de la sorpresa, de las preguntas, de qué pasó aquí, no entendí el final, pero es muy bonito volver sobre el texto, releer, encontrar esas pistas y sobre todo hacerlo en grupo. La ventaja que tiene un club de lectura es que te permite ver todas las miradas posibles, todas las interpretaciones. Uno no está solo nunca y ese diálogo es muy fecundo. Entonces, leerlo en el club ha sido una experiencia muy grata. Tanto así que, como estamos terminando el año, yo pregunté, pues hice un sondeo si querían que cerráramos ya con Luis Gutiérrez en un encuentro final donde abordáramos todos los cuentos restantes, o si continuábamos el próximo año. Y la votación fue unánime para que leyéramos todos los cuentos del libro. Entonces, eso dice mucho de la recepción que ha tenido. Incluso yo he pensado llevarlo al colegio, trabajarlo con los estudiantes desde el colegio, porque creo que vale la pena que ellos lo conozcan también. Gracias, Con Juan mucho Carlos. No sé si ustedes se emocionan, pero a mí me conmueve mucho que lectores tan distantes a nuestra idiosincrasia se emocionen con las historias que nos relata Luis en Bar Venecia. Cristina, voy contigo. Una de las características de Luis es que él utilizaba a la gente que conocía o a sus amigos como personajes. No quiero decir que solo se inspiraba, sino que con nombre y apellido aparecen sus amigos y las personas a quien él admiraba al interior de algunos cuentos. Y eso pasó contigo, Cristina. ¿Qué Así pasó es. cuando te viste reflejada en Bar Venecia y Plagio? Para que ahí pongan atención los lectores en el Club Aquelarre, para que conozcan a Cristina, uno de los Bueno, la personajes. verdad es que para mí fue una sorpresa, yo me quedé helada porque habíamos comentado unos días antes con el profe que yo ya estaba leyendo el libro, que Armando también lo había leído, y ya sigo leyendo, qué sé yo, y de repente me encuentro con ese párrafo que, claro, que habla un poco de las experiencias que yo le había contado al profe y que él, en el fondo, por ejemplo, en Bar Venecia específicamente, todo el tema de la música, del rock, de la energía que me daba a mí ese tipo de música, se vio reflejada en ese pequeño parrafito, independiente que eso le haya traído como un poco de complicación al personaje, pero fue como súper emocionante el ver que me incluyó ahí, que sabía quién era yo, que sabía que me gustaba, que me hubiese considerado como parte de su relato, para mí fue demasiado bonito y ahora con mayor significancia. Sí, y lo más asombroso que te dedicó el libro y nunca te dijo. Esperó pacientemente, con su paciencia Sí, infinita, esperó que leyeras el libro y te dieras sí, cuenta. Así que eso. Esa es una de las preguntas. Y la otra, nos mencionaste al principio, cuando en primera respuesta de ajá, cómo conociste a Luis, que ambos pertenecieron a la misma institución educativa. exacto. ¿Tú nos puedes Sí. relatar qué sucedió en el colegio una vez que nos deja Luis este La plano verdad, material? sí, es que el profe Luis fue una persona, un profesor súper respetado, súper querido. Él
prácticamente inauguró el colegio. Llegó súper, los primeros años, en el preuniversitario también trabajó, y eso le fue dando ya un conocimiento a todas las generaciones. Y siempre el cariño que le tenían los niños iba pasando a sus hermanos y le hablaban del profe, de lo espectacular que era, todos lo querían muchísimo, tanto los niños, los estudiantes, como sus colegas, docentes y nosotros las otras personas que trabajamos en el colegio. Y la verdad es que, hoy se me va a hacer un nudo en la garganta, perdón, pero fue algo demasiado terrible para toda la comunidad, fue muy triste, muy repentino, pero todo lo que el cariño que nos dejó, las enseñanzas que le dejó a los niños, el aprendizaje para toda la comunidad, lo tratamos de retribuir con un pequeño homenaje, y el auditorio del colegio ahora es nombrado Luis Gutiérrez Infante. Así que para su familia fue también un honor que nombráramos el auditorio del colegio en su nombre. Y bueno, ahora todos los niños tienen sus libros disponibles en la biblioteca del colegio, y por supuesto que nuestra misión más allá es seguir dando a conocer la escritura y la narrativa del profe Luchito para siempre en el colegio. O sea, eso va a quedar ahí para siempre. Oye, muchas gracias por compartir ese detalle. Gracias también a esa comunidad educativa del colegio, así que agradecer a través tuyo ahí a la dirección del colegio y al equipo docente que conocieron y valoran lo que fue Luis para la institución. Y voy por último con Pablo. Voy a leer esta pregunta porque quiero que salga bien. Pablo, eres escritor y periodista, colaborador literario en Libros y Letras, revista literaria de Colombia y América. Allí tienes conversaciones con escritores, libreros y editores de toda Hispanoamérica bajo la invitación de un café en Buenos Aires. Por lo que tienes una visión muy cercana del panorama literario actual. Ese es el contexto. Mi pregunta es, si tuvieras que realizar una terna de narradores o narradoras latinoamericanas que incluya a Luis, ¿con quiénes completarías esta terna? Ante todo te digo algo, María, me quedé pensando en la pregunta anterior, lo que habrá sido, hubiera pagado por ver el momento en que Cristina leía el libro y se encontró ahí con su nombre. Por Dios, una mezcla de honor, susto, felicidad, todo junto. Hubiera sido lindo poder verla en vivo mientras leía el libro en ese momento. Yendo a tu pregunta, María, una terna. Mira, el primer nombre que se me ocurre, mira, creo que el editor del libro estuvo muy inteligente cuando en la contratapa, cuando le pidió unas palabras para la contratapa al escritor colombiano que creo todos conocemos, Andrés Mauricio Muñoz. Creo que hay un punto en común entre ellos, hay una cuerda que ambos tocan. Creo que los dos tienen muy en claro que tanto Luis como Andrés son cuentistas de raza, y todo cuentista de raza tiene muy en claro que en el cuento no hay espacio para la floritura. Yo amo el género de la novela, y aún las novelas que yo más amo, puedo reconocer que funcionan a la perfección si les quitas párrafos y páginas enteras. Yo amo Los Miserables. Le podés quitar 100 páginas y sigue siendo una obra maestra. Pero vos un cuento le quitas una palabra y ya no funciona. El cuentista de raza entiende que el cuento exige perfección. El cuento es un reloj suizo. Y esto, tanto Andrés como Luis lo manejaban a la perfección. Me pediste otro nombre. Mirá, cuando hablaba de Andrés, hablaba del fondo. Te voy a nombrar una autora argentina, Victoria Vázquez, es autora de 2 libros de cuentos, Frío y Salamandra. Y acá te voy a hablar de la forma. Creo que los dos tienen algo vinculado. Escribir prosa también es una forma de escribir música. No tan fuerte como la poesía, pero cuando uno escribe prosa, cuando uno escribe buena prosa, hay un ritmo, hay una cadencia, hay una musicalidad que se va filtrando muy sutilmente. Creo que Victoria Vázquez, una autora de cuentos argentina,
maneja este don del ritmo que puede llegar a tener la prosa también como la manejaba Luis. Así que desde el fondo, Andrés Mauricio Muñoz, y desde la forma, Victoria Vázquez. Y me encantó tu respuesta, voy a anotar ahí a Victoria para ponerla dentro de nuestra lista de escritoras para conocer, y recordarles que efectivamente, como comentó Pablo, fue el escritor colombiano Andrés Mauricio Muñoz, destacadísimo, narrador colombiano reconocido en toda Latinoamérica, quien tuvo la amabilidad de leer Barbenecia y de prologarlo con ese prólogo que mencionaba también Juan Carlos en su respuesta, en su segunda o tercera respuesta. Quiero agradecerles esta apertura de su visión hacia lo de hacia la narrativa de Luis, y quiero pedirle al maestro José Peterman que antes de leer su fragmento de lecturas asombrosas nos cuente, nos relate, nos invite ¿por qué hay que leer Barbenecia, maestro? Antes de que nos lea su fragmento de lectura asombrosa. A mí me impresiona y me ha impresionado esta forma de que Luis incorporaba ciertos estilos de la narrativa chilena, especialmente de los cuentos chilenos, y pensábamos juntos en Manuel Rojas, un gran cuentista chileno, y entre los más actuales a Carlos Franz. Y hay una relación importante en la forma de poder concebir el mundo y concebir la ciudad. Carlos Franz es alguien que en Chile ha descrito muy bien desde el punto de vista personal y subjetivo lo que significa la ciudad para el individuo. Y eso es lo que hace, o lo que hacía Luis, de poder concebir la ciudad desde el punto de vista subjetivo de acuerdo a experiencias personales. Eso define Barbenecia. Define Barbenecia desde el punto de vista de situaciones personales que van transcurriendo dentro de la ciudad y cómo influyen las características mismas que tiene la ciudad. Y uno solo puede comparar los primeros cuentos con respecto al último. El último a mí me emociona mucho por haber conocido la pareja de Luis, haber compartido esos momentos, esas ilusiones, esa esperanza. Y por eso, si tengo que leer algunas páginas, leería las últimas páginas del libro, que se refieren al último cuento, que muestra un estado de ilusión, de alegría y de luz. ¿Te leo? Sí, vamos con esa primera lectura asombrosa. Muy bien. Arrellanada en su asiento antes de despegar, Betty recordará las tabernas que inauguramos cada noche de sábado, la destilería en Plaza Ñuñoa, José Ramón en Las Tarrias y Bar Lusitano en Condel. También recordará los viajes a la costa, a Valle Nevado y a San José de Maipo, donde azuzamos el fuego con leños secos, mientras el granizo y la nieve se cernían implacables sobre el refugio. Cerrará los ojos por algunos segundos, un millar de luciérnagas se suspenden sobre las gradas del estadio, ahora oscurecido, mientras Paul McCartney interpreta Hey Jude en una velada mágica coronada por fuegos artificiales. En septiembre de 2013, Betty asistió a otro concierto notable, Aerosmith, en el Poliedro de Caracas, junto a Gafa, Silly y Cucu, de quienes no ha vuelto a saber. Pero sobre todo imaginará su arribo a Maiquetía, imaginará a Roque corriendo a su encuentro cuando la vea salir del sector de desembarco. Luego, en brazos de Roque, algunos giros sucesivos y eufóricos. Más atrás, la silueta de mamá y papá, algo más viejos y cansados, pero radiantes por el regreso de Betty. Llorarán de alegría. En Chile, también lloraremos al ver las imágenes atrapadas por un celular. La tarde del 23 de diciembre, Betty se sentará a la mesa de su hogar. Habrá arepas, sancocho, cruzado y una barrica de polar que ya encargó Roque. Canciones de Tito Rojas flotando en el aire.
Yana Barrios, la iluminada de San Mateo, bailará joropo a modo de bienvenida, me enviará un mensaje de voz. Amor, en la nevera te dejé manjar y plátanos fritos. ¡Qué pecado! Diré, Betty me conoce bien, me encanta el arequipe y los cambures a la sartén. La noche de Navidad desde el piso 22 miraremos nuevamente las estrellas. Betty se sentirá feliz. Al día siguiente viajaremos a Londres. Gracias, Qué gran maestro. final para el libro. Sí, y si uno lo ve en perspectiva, es como una carta ahí para Betty, hermosa y delicada. Así que gracias, maestro, Claro por que sí. esa selección. Cristina, ¿nos compartes tu lectura asombrosa? Yo elegí el cuento Línea Amarilla, ¿ya? Porque me cautivó mucho algo que comentó, ay, perdón, se me olvidó cómo se llamaba ¿Pablo el o invitado, Juan Juan Carlos. Carlos? El tema como del terror que salió de ese cuento, que a mí me sorprendió porque era un lado que no le conocía a él, esa cosa como más del horror, no, y por eso me sorprendió mucho y quisiera leerlo. Y mira, me acabo de dar cuenta que en La Ciudad de la Furia está la línea amarilla en la portada. Lo Claro. encontré más espeluznante aún. Así que les voy a leer un pedacito de ese cuento. Ahora el zumbido es insoportable. La sangre me late en la sien y tengo unas ganas demoledoras de gritar. A nuestras espaldas, la gente se revuelve, ejerciendo una presión espantosa sobre los pasajeros de la primera fila. Observo una vez más a Santis y su jugueteo irresponsable con el cierre. De modo también irresponsable, parece estar apoyada con un solo pie, vulnerable a una caída. Una vez me confesó que le causaba pánico la idea de que alguien la empujara cuando viniera el metro, un miedo repulsivo al borde del abismo. 8:19. El tren arremetió desde el túnel en una carrera furiosa. Me acerqué aún más a Santis. Cuando los chirríos del freno me atormentaron, liberé el peso de mi cuerpo sobre Javiera Santis. La chica saltó hacia adelante con un impulso que pareció propio. Todavía en el aire, la máquina la impactó con la certeza arrojándola 10 metros. Al caer a los rieles, fue arrollada por las pesadas ruedas de caucho. Su cuerpo rebotó unas 12 veces bajo los fierros del vagón. En pocos segundos, Santi fue mutilada por la mano invisible del destino. Esa es mi lectura. Sí. Déjame detallar, Cris, que ese cuento de Línea Amarilla está inserto en el primer libro de la trilogía, que es La Ciudad y la Furia. Y la editora de Aken le sugiere al autor que lo incluya, porque realmente es fascinante y se aleja de uno recuerda a Luis y jamás se imaginaría. Exacto, por eso me impactó tanto y estás ahí, pero al borde del horror que tú sabes que es uno de mis géneros favoritos y me gustó muchísimo, muchísimo ese cuento, lo encontré realmente, pero fascinante. La psicosis, cómo logra describir la psicosis individual y colectiva Sí. en esta capital chilena que es Santiago. Muchas gracias, Cristina. Juan Carlos. Bueno, qué interesantes fragmentos los que están compartiendo. Precisamente hoy, de venida para la entrevista, tomando el metro de Medellín, pensé en la línea amarilla porque estaba un caos terrible. Muchísima gente, me tocó dejar pasar como 7 metros, imagínense ustedes. Bueno, yo voy a leer un fragmento de Cómplices, que de los 9 relatos es mi favorito, pero antes de eso quiero comentar, hay un cuento de Cortázar que a mí me encanta, que me imagino que todos conocemos, que se llama Continuidad en los parques.
Es un relato muy interesante en el que un lector está muy contento, arrellanado en su sillón leyendo la novela, y el personaje de la novela lo termina matando. Imagínense ustedes. Tan curioso eso. Y en este cuento, precisamente hay un guiño que le hace Luis Gutiérrez a Cortázar con esa misma situación. Lo vamos a ver en la parte que voy a leer. Y vuelvo sobre lo mismo. Es muy interesante aquí, por ejemplo, cómo el profesor escritor está escribiendo un cuento que se llama Cómplices, y el relato que nosotros estamos leyendo se llama Cómplices. Entonces estamos asistiendo a la lectura que está haciendo, a la lectura del cuento que hizo el personaje. Eso es súper, me parece a mí magnífico, pues, en la literatura, y vuelvo con el tema, pues, del juego. Bueno, el fragmento dice así: la clase terminó, la audiencia abandonó la sala, algunos rumbo a la cafetería y otros más estrictos a la biblioteca. Historia social de la literatura y el arte de Husserl es un buen recurso, había comentado minutos antes. Pero una chica permaneció de pie frente a mi escritorio, mirándome en silencio mientras recogía mi pequeño arsenal, el notebook y su cableado, un portafolio inútil y 2 plumones de pizarra. Me llamo Martina, me dijo finalmente. Escribo relatos de ficción, leo sin límites y tengo una manía que podría llevarme incluso a desaparecer. Imito la conducta de los personajes que admiro. Su confesión me hizo recordar a un amigo de juventud que se arrancó el cabello y las cejas con una navaja, como Bob Geldof, luego de ver The Wall 17 veces. El incidente ocurrió hace 20 años. En una fecha posterior, mientras leía una novela delirante de un gran escritor ruso, arrellanado en mi sillón azul y de espaldas al ventanal que da al jardín, sentí la necesidad de que irrumpiera en mi cuarto Rodion Raskolnikov, dispuesto a enviarme al infierno con un puñal. Isabel había muerto recientemente. Entre Martina y yo, al parecer, hay algo en común: un afán de vulnerar la línea que divide la realidad y la ficción. La vida es un laberinto minado de trampas. Cada uno es responsable de hallar una salida. Y un parrafito más adelante tiene una cita de Vargas Llosa que vale la pena leer. Mario Vargas Llosa, en su ensayo Historia de un deicidio, señala que el fundamento de toda obra literaria es la nostalgia. Se lee y escribe, dice el autor, con el afán de recuperar todo aquello que se ha perdido, o bien para vivir en la ficción lo que en el mundo real jamás se vivirá. Entonces creo que ese es un gran legado que nos deja Luis Gutiérrez, poder vivir esas historias, poder sentirlas realmente. Así es, podemos descubrir en sus relatos la forma en que utilizaba el recurso de la intertextualidad y también de la metaficción. Así que también son esas características. Gracias, Juan Carlos, y ya sé que tu favorito es Cómplices, así que después vamos a seguir conversando sobre aquello. Pablo. Bueno, yo voy a leer un pasaje de Hora de volver a casa, de Barbenesia, editado por Aken Ediciones. La verdad que podría haber elegido cualquier pasaje del libro al azar, porque son todos hermosos. Eduardo Gudiño Kiefer es un escritor argentino nacido en Santa Fe. Abogado de carrera, se dedicó a la literatura desde muy joven. Papá dice que Hora de volver a casa, de Gudiño Kiefer, es uno de los mejores cuentos que conoce, que alguna vez lo leyó en un magazine. Por error no conservó la revista. Luego ha buscado el relato en libros e internet, pero sin éxito. Si no aparece, lo escribiré, aseguraba. No sé si cumplió su promesa. En los últimos años ha leído y escrito con insistencia. Suele ir a San Diego a escarbar en librerías viejas. Suele encerrarse en su cuarto frente al notebook, pero sus archivos los maneja con absoluta reserva. De tal modo, ignoro si reescribió aquel relato que tanto le impactó en su juventud. Si no lo ha hecho, dudo que lo haga, porque el futuro de papá es incierto. La falta de certeza se instaló hace apenas unas horas y de manera abrupta, cuando regresábamos de un día de playa en Quintay. Gracias Pablo. Hora de volver a casa se reunió estos 2 relatos para Bar Venecia y ha sido también, junto con Línea Amarilla, con Bar Venecia y con Cómplices, uno de los relatos más destacados por los lectores, justamente de Bar Venecia. Estamos aquí. Y fíjate, María, discúlpame que te interrumpa, fíjate
cómo todo se enlaza con todo, porque lo tremendamente melancólico que es este pasaje que leí y cómo se vincula esto con lo que acaba de decir Juan Carlos, de aquello que escribió Mario Vargas Llosa. Así es, así es. Y yo le agregaría a ese tema, gracias Pablo por lo que acabas de decir, también la intertextualidad, porque en la entrevista que tuvimos con Luis, él nos confesó que él había leído un relato llamado Hora de volver a casa, que lo había perdido, y él lo reescribió de alguna manera en su cuento, que se llama así. Entonces es muy interesante porque Luis es a la vez el personaje del libro, y uno leyendo los cuentos y conociendo la historia, sabe que muchas de las anécdotas que cuenta ahí las vivió o se las contaron. O sea, de alguna manera leer los cuentos de él es leer un poco a Luis, el profesor que citamos, de alguna manera es Luis, el que a veces está aburrido con la burocracia del sistema educativo, que no te deja tiempo para leer ni para escribir, ese es Luis, etcétera. Así es. Espérame, maestro, que reactive el audio. Abra su micrófono para que nos comente. Tiene que apretar el micrófono que está bajito para reactivar el audio. Bien, vamos a esperar al maestro que reintegre el audio. Les recuerdo que estamos aquí en Lecturas Asombrosas, estamos conversando sobre Bar Venecia, la última publicación del escritor chileno Luis Gutiérrez Infante, en este programa que quiere ser un recordatorio de su legado literario, en función de que el 10 de noviembre de este año, ya han pasado 14, 12 días, estuvo de cumpleaños, para ser más exacta, el 10 de noviembre. Voy a aprovechar entonces desde aquí enviarles un abrazo muy cálido a Emilio. Y ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. ¿Me escucha? Ahora sí. Déjeme terminar la idea. ¿Sí? Le estaba enviando un abrazo muy cálido a Emilio y a Carmina, hijos de Luis Gutiérrez Infante. Espero que se emocionen al escucharlos a ustedes, cómo valoran el trabajo de su papá. Así que vamos con usted, maestro, lo que iba a completar de lo que estaban hablando Pablo y Juan Carlos. Sí, leyendo a Luis en varios casos, descubrí a Borges, el juego que hacía Borges de integrar una serie de elementos tipo crónica documental y que aparecía como algo muy verídico, verdadero, y que después se iba transformándose en una fantasía, aparece también en Luis. Es decir, hay una gran cantidad de información que después él va virtiendo, y aquello que aparentemente es tan real aparece como ficción, y cómo va cambiando un plano, integra otro plano, el plano real a lo ficticio, cómo gente reconocida aparece dentro de la historia, de la ficción, o escritores reconocidos también están dialogando dentro de la misma ficción, dentro del cuento. Es un juego muy interesante que se le reconoce a Luis también. Y yo creo que es origen borgiano. Muy buen punto, maestro, para considerar. Estamos aquí en Lecturas Asombrosas y quiero que Cristina nos dé sus palabras finales para este programa que estamos ya finalizando. Bueno, yo quiero agradecerte, Ángeles, y a Lecturas Asombrosas, porque realmente el legado que dejó el profe Luis es inmenso y hay que seguir difundiéndolo. Así que muchas gracias por eso, muchas gracias por invitarme a poder compartir mi punto de vista como lectora y como su amiga y colega del colegio. Y lo último que quisiera decir es que en realidad
el legado que él deja es de una pluma súper intensa. Por ahí también dijeron que era como muy precisa, muy penetrante, ¿cierto? Pero también maravillosamente sorprendente. Y eso hay que seguir cultivándolo dentro de nuestros estudiantes, de nuestros niños, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Así es. Gracias, gracias Cristina. Muchas gracias. Juan Carlos. Bueno, primero que todo agradecerles a todos, qué rico que hayamos tenido este encuentro y felicitarte a ti Ángeles por querer mantener la llama viva del legado de Luis. Yo veo que por muy buen camino, que va a ser muy reconocido. Y agregaría a lo ya dicho, que aunque parezca que la obra de Luis tiene muchos elementos casi que fantásticos, ficcionales, esos juegos de los que hablamos ahorita, también tiene, digamos así, un pie en la realidad, ¿cierto? Él hablaba, por ejemplo, del realismo sucio, del realismo psicológico, y ese también es un punto muy importante para tener en cuenta, por un motivo para qué leer a Luis, y es que ahí vemos al sujeto actual, al que está sin tiempo, al que está estresado en el trabajo, al que no se aguanta la muchedumbre, los ruidos, etcétera, por ejemplo, en Línea Amarilla o en otros de los relatos, los duelos tan comunes en los cuentos de él, las pérdidas de personajes que llevan muchos años viudos, pero no logran superar ese duelo, los hijos se le van, las soledades del hombre moderno. Entonces creo que vale la pena porque es un retrato también de época, y no solamente de Chile, sino que también está Colombia y toda Latinoamérica, incluso el mundo. Por ejemplo, leyéndolo, a mí me ha dado, no he tenido tiempo de hacerlo, pero me ha dado muchísimas ganas de ahondar en los autores que él menciona, en Raymond Carver, en Richard Ford y en las citas musicales. Son géneros que yo no he cultivado y a mí me ha dado muchísimas ganas de sentarme y coger uno por uno cada uno de los referentes que él va citando, precisamente para poder llenarme de esa atmósfera y apropiarme mejor de los cuentos. Pero creo que es realmente muy rico lo que él deja. Se nota pues que cuando él leía no lo hacía como un pasatiempo, sino que lo tomaba muy en serio y era capaz de recrear aquello que iba viendo, iba escuchando e iba leyendo. Muchas gracias Juan Carlos. Antes de pasar a Pablo, Juan Carlos, ¿dónde la gente que esté interesada en participar en el club de lectura en voz alta Aquelarre, dónde se pueden contactar? ¿A qué dirección de correo o la página web? Claro, si quieres les digo mi correo, el correo del club. Claro. ¿Lo anoto en algún chat o lo digo simplemente? Dilo así y después yo igual lo coloco en el enlace del programa. Listo, es cruzaquelarre2012@gmail.com. Súper fácil, 2012. Ahí me pueden escribir y con mucho gusto les llega las invitaciones. Y Perfecto. también te voy a dejar ahorita el enlace de la página. A propósito, tuvimos la fortuna de grabar el encuentro con Luis. Fue un encuentro muy bonito, un regalo que él nos dio, porque fue muy amable, nos dio consejos, leímos algunos de los relatos ahí, le hicimos todas las preguntas que quisimos. Eran las 11 de la noche en Chile y todavía estábamos conectados. El encuentro duró 3 horas y en la página web del Club de Lectura, ahí está la entrevista para el que la quiera ver, profundizar y conocer, pues, en la propia voz de Luis, todo lo que acabamos de decir acá en este encuentro. Muchas gracias, Juan Carlos. Así que todos invitados al Club de Lectura en Voz Alta Aquelarre, ahí en Bello, Medellín. Acuérdense que si no son de Colombia, está la posibilidad de participar a través de la virtualidad. Ahí todos los días, miércoles es ahora, ¿verdad? Los días miércoles. Sí, miércoles a las 6 de la tarde, hora Colombia. 8 de la noche acá en Chile. Bien, voy con el maestro. Maestro, sus palabras al cierre de este programa. Ángeles, muchas gracias por la invitación. Contento de haber participado y haber integrado este grupo de interesantes lectores de Luis y emocionado por haber tenido una nueva ocasión de recordar a mi amigo. Un abrazo para todos y muchas gracias.
Gracias a usted, maestro. Quiero contarles que el maestro participa activamente en la comunidad de lectores en tránsito. Él ha aportado con maravillosas propuestas temáticas que pueden encontrar en la comunidad. Pueden buscar a través de su nombre, de José Peterman Oliva, todo lo que tiene que ver con la historia de la literatura, nuevos aetos, resúmenes por clásicos, por épocas. Hemos tenido la posibilidad también de publicar sus textos. Él es un escritor que siempre está escribiendo, analizando sobre literatura latinoamericana, así que también pueden seguirlo ahí en Facebook y contactarse con él a través de nuestra comunidad. Y maestro, aprovecho de agradecerle toda esa virtuosidad y generosidad que tiene con nuestra comunidad. Así que muchas gracias. Pablo, gracias voy contigo. A ti, Ángeles. Pablo, voy contigo. Yo le quiero agradecer ante todo a Ken Ediciones, como a todas las editoriales que mantienen viva la obra de Luis, pero yo en especial le quiero agradecer a Ken porque es la editorial que me acercó a esta belleza de Bar Venecia. Y también te quiero agradecer a vos, María. Mira, yo creo que uno de los principales problemas de nuestra vida cotidiana es el exceso de vértigo. Y sorprendentemente, este exceso de vértigo también llegó al mundo del libro. Los libros se publican, llegan a las librerías, se venden poco, enseguida se retiran de los estantes, se prenden fuego, se destrozan y que pasa el que sigue. Es tremendo, ¿no?, que el mundo del libro haya adoptado los mismos defectos que tantos otros mundos que nos rodean. A lo que vos nos estás invitando en esta noche y en tantas cosas que estás haciendo, es a detenernos, es a aplicar un poco la pausa, es a decirnos, miren, acá hubo un gran escritor, escribió esta serie de libros, escribió este libro, Bar Venecia, ya no está entre nosotros, pero no lo dejemos pasar, no nos olvidemos, volvamos a él. Así que te quiero agradecer por invitarnos a la pausa, a la reflexión. Muchas gracias, María. Gracias, Pablo. Voy a tomar tus palabras porque estamos muy prontos a cumplir 5 años en Lecturas Asombrosas. Estoy muy emocionada porque es la primera vez en estos 5 años que he podido reunir a más de un invitado, siempre han sido 2, esta vez con 4 invitados de lujo, a quienes admiro, respeto y quiero mucho, cada uno en lo que como son como seres humanos, lo que me han aportado a mí para mi vida como ser humana, pero también en esta pasión que nos une, que es la literatura, la lectura, las pausas tan necesarias que dice Pablo, y que es tan bonita esa metáfora, invitarlos a tomarse esa pausa con todas las lecturas que hagan, y por supuesto en esta ocasión invitarlos. El libro Bar Venecia está ya en librerías en Santiago y en Chile. Pueden también escribir a gestoraliteraria@gmail.com si lo quieren adquirir al tiro. Así que los dejo invitados. Cristina, Juan Carlos, Pablo, maestro José Peterman, gracias por estar hoy aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad que llamamos Lectores en Tránsito, pero sobre todo gracias por permitirnos conocer su admiración en cuanto a la obra literaria de nuestro narrador chileno, Luis Gutiérrez Infante. Por mi parte, soy Ángeles Barrera Jofré, su anfitriona aquí en Lecturas Asombrosas. Gracias también a Radio Universidad SEC, que nos permite llegar todos los jueves al mediodía. Recuerden que tienen que suscribirse al canal de YouTube para poder vernos todas las veces que quieran. Así que muchas gracias y los espero en un próximo Lecturas Asombrosas. Feliz cumpleaños, Luis, y gracias por dejarnos esta belleza de libro que es Bar Venecia. Gracias y muchas gracias. Nos vemos pronto, queridos amigos. Muchas gracias. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.